termino, señor Bolaños, suba aquí y haga lo que sabe hacer. Franco, no a la guerra, facha y ultra. Gracias. En todo caso, como suele pasar siempre con su grupo parlamentario, cuando ustedes gobiernan, hacen cosas. Hacen cosas. ¿Qué hacían ustedes cuando gobernaban? Pues miren, algunos ejemplos. Usted sabe que desde la mesa del Consejo de Ministros, el gobierno de Aznar criticó duramente al Tribunal Supremo por rechazar el indulto al juez Gómez de Liaño, que había sido condenado por prevaricación, desde la mesa del Consejo de Ministros. Usted sabe que el señor Rajoy puso en duda constantemente la instrucción del 11M, que era cuando, estaban jugueteando con el gran bulo del 11M, ustedes, el Partido Popular, y que al cuestionar esa instrucción lo que pretendía es que quedaran en libertad los que luego fueron condenados por terroristas por haber asesinado a más de 200 personas en nuestra capital. Pues eso lo hizo también el Partido Popular. Usted sabe que el PP, seguro que sí, que tiene buena memoria, dijo que la trama Gürtel era una trama contra el PP, uno de los mayores casos de corrupción, si no el mayor de la historia de nuestro país. Ha habido dirigentes del Partido Popular que han llamado a jueces pijo-ácrata, otros dirigentes de su partido que han llamado un cáncer al Tribunal Constitucional, otros que en esta Cámara han hablado directamente de lawfare. Es verdad que luego pidieron disculpas y le honra al senador que pidió disculpas, pero también han utilizado esa terminología que yo jamás he utilizado. Por tanto, yo creo que este debate, más que sobre el Estado de Derecho, es sobre el grado de cinismo que tiene el Partido Popular en esta materia. Porque, mire, con datos, la salud de nuestro Estado de Derecho. The Economist, España es una de las pocas democracias plenas del mundo. La semana pasada hizo público de nuevo un ranking donde subíamos de puntuación. Lo mismo pasa en el índice global BDEM. Estamos por encima de países como Canadá, Portugal o el Reino Unido. En relación con la independencia judicial, el Consejo General del Poder Judicial y la Red Europea de Consejos Generales del Poder Judicial dice que la percepción de los jueces de su propia independencia es mayor en España que, por ejemplo, en Francia, o que, por ejemplo, en Portugal, o que, por ejemplo, en Alemania. De tal manera que sus argumentos, perdóneme, caen en el vacío del nihilismo más absoluto, porque la realidad es la que los rankings internacionales, la que la OCDE, que también dice y felicita a España por su grado de independencia judicial, también pone de manifiesto que su discurso se cae ante la percepción que tienen los propios jueces de su independencia. Por cierto, si quiere usted ver ejemplos de países que caen en esos rankings de calidad de la democracia, pues le voy a dar 4. A ver qué le parecen. Argentina, Hungría, Italia y Estados Unidos. ¿Sabe qué tienen en común estos 4 países? Que están gobernados por la misma gente con la que gobiernan ustedes en Extremadura, con los ultras. Y mire, para terminar en este minuto y medio el contraste entre ustedes y nosotros, yo creo que no puede ser más clamoroso. ¿Qué hemos hecho nosotros en esta legislatura? Hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial que llevaba 5 años bloqueado. ¿Sabe por quién? Por ustedes. Hemos aprobado una ley de eficiencia que ya está dando frutos positivos y que ha permitido crear 700 plazas, 700 entre jueces y fiscales. Y hemos aprobado también la ley de enjuiciamiento criminal nueva después de casi un siglo y medio para que, por cierto, el Ministerio Fiscal tenga más autonomía. ¿Qué hicieron ustedes? Pues ustedes bloquearon durante más de 5 años la renovación del Consejo. Por cierto, con más de 30 excusas diferentes. Era de risa, pero lo hacían ustedes y hasta que la Comisión Europea no les obligó, ustedes no renovaron el Consejo. ¿Sabe lo que dijeron también ustedes? Algún senador, por cierto, de su grupo parlamentario. Pues dijeron que iban a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Me interesa mucho su opinión sobre esta afirmación. A ver qué le parece. Cuando me diga las mías y diga esta, pues explíqueme cuál es su discurso sobre una declaración, la mía, totalmente respetuosa con el Poder Judicial y lo que dijo un ínclito senador de esta casa diciendo que controlarían la Sala Segunda. Pero es que ustedes, en todo el gobierno Rajoy, ¿sabe cuántas plazas de jueces y fiscales crearon? 750. Un poquito más de las que voy a crear yo este año, 700. Un poquito más. Por tanto, la hoja de servicios de la derecha y del PP les delata.
siempre respetuosos con la independencia judicial. Es la historia de la derecha española. Gracias. Usted no tiene dignidad para ser y ostentar el cargo de ministro de Justicia. Váyase ya de una vez por todas y devuelva la dignidad a la justicia que se merece. Gracias. De los jueces y magistrados que pertenecen a esas asociaciones judiciales me han trasladado a mí personalmente opiniones muy críticas sobre esa instrucción, muy críticas, y no 1, ni 2, ni 10, ni 20, muy críticas. Por tanto, se lo reitero porque así fue. Y luego me dice que yo he tildado como una instrucción muy anormal la instrucción que está siendo objeto de este debate. Objetivamente es muy anormal. ¿Usted cree que hay muchas instrucciones donde haya habido 15 revocaciones totales o parciales por parte de la Audiencia Provincial? ¿Usted cree que es muy normal una instrucción que ha dado lugar a diversas denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial, que algunas están investigándose todavía? ¿Usted cree que es muy normal elevar una exposición motivada al Tribunal Supremo y que el Supremo le diga que no hay ni el más mínimo indicio ni mínimamente verosímil y lo tumbe de un plumazo? ¿Usted cree que eso es normal? Afortunadamente, el nivel del Poder Judicial es muchísimo, muchísimo. Afortunadamente, los jueces y magistrados de nuestro país tienen independencia judicial para dictar sus resoluciones. Y afortunadamente, este es un caso absolutamente anormal por los innumerables casos y autos de revocaciones por parte de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo y de las denuncias del Consejo General del Poder Judicial. Y como ve, estoy calificando jurídicamente unas resoluciones judiciales en el ejercicio de mi derecho fundamental a la libertad de expresión, que lo hago aquí, en esta tribuna, con inmunidad parlamentaria, y lo digo fuera diciendo exactamente lo mismo y con las mismas palabras. ¿Sabe lo que están haciendo ustedes? Un ejercicio más de hipocresía, porque ustedes saben que lo que digo es cierto. Gracias. El procesado y está procesado es la mujer de su amado líder. Y por eso usted en este caso debería tener extremo cuidado. Lo que está aquí en cuestión es la independencia del Poder Judicial. Señor Fernández Maillo, la independencia judicial en nuestro país está absolutamente garantizada, así lo establece nuestra ley, nuestra Constitución, y no solo eso, sino que los propios datos internos del Consejo General del Poder Judicial y de la Red Europea de Consejos Judiciales dicen que la percepción de independencia de los jueces españoles es de las más altas de Europa, por encima de Alemania, que siempre es un país bueno para compararse. Por tanto, ningún problema en España con la independencia judicial, ningún problema. Dicho esto, obviamente que claro que se puede discrepar de resoluciones judiciales, se puede disentir, se puede calificar, se puede opinar. Y esto es algo que es un derecho que también reconoce la Comisión Europea, reconocen los tribunales y ha reconocido hoy, sin ir más lejos, el comisario de Justicia de la Unión que está de visita en Madrid. Por tanto, una cosa y la otra son perfectamente compatibles y respetuosos con los derechos fundamentales. Pero sí le voy a decir algo que atenta gravemente a la independencia judicial, y es destruir pruebas. Organizar una trama criminal para tapar delitos que había cometido un gobierno del Partido Popular, que son precisamente los delitos que se están juzgando en la Audiencia Nacional en la trama Kitchen. Y ya sé que ustedes dicen que eso queda muy lejos, pero vaya por Dios, usted estaba en la dirección del Partido Popular en aquellos tiempos. Vaya por Dios, qué cosas pasan en la vida. ¿A quién se le habrá ocurrido que haga precisamente usted esta pregunta? Me imagino que al mismo que pidió a la Comisión de Venecia un informe sobre la ley de amnistía. Pues mire, dado que usted estaba en la dirección en aquel momento del Partido Popular, ¿me puede usted, por favor, decir si conocía algo usted de la trama Kitchen? Si alguien de la dirección del Partido Popular en aquel momento tenía noticia de la trama Kitchen, si el señor Rajoy dio instrucciones para destruir pruebas en la trama Kitchen. Gracias. Hombre, que hablen ustedes de destrucción de pruebas, los mismos que han sido condenados precisamente por destruir pruebas como el fiscal general del Estado, es que llama muchísimo la atención. Gracias, señor presidente. Veo que pone usted pies en polvorosa con la trama Kitchen, cosa que no me extraña porque es, sin duda, la trama criminal más grave de la historia de nuestra democracia. Miren, ustedes en aquel momento vulneraban la ley, vulneraban la Constitución y también lo hacen ahora en la actualidad. Hoy empieza el debate de investidura de la señora Guardiola y han llegado ustedes a un acuerdo, PP-Vox, un acuerdo que es discriminatorio, que es inhumano y que es xenófobo. Y ese es el debate de investidura que hoy se va a llevar a cabo en Extremadura. Le digo más.
¿van ustedes realmente a dejar sin asistencia sanitaria a un niño, a un bebé, simplemente porque sus padres estén en situación irregular? ¿De verdad que ustedes van a dejar a un niño sin escolarizar porque sus padres estén en situación irregular? Pues mire, ustedes podrán llevar a cabo un acuerdo que es inhumano. Señor ministro, le interrumpo un segundo, he parado el reloj. Le ruego que en la medida de lo posible se ciña a la cuestión. Perdón. Sí, se ciña a la cuestión porque el señor ministro ya ha dispuesto de parte de su intervención sin que yo haga referencia alguna cuando el asunto era bien alejado de la cuestión. Y se lo estoy diciendo desde el máximo respeto. Señor ministro, prosiga. Muchas gracias, señor presidente. Siempre al rescate. Le decía, si hay un acuerdo que sea discriminatorio, que sea xenófobo y que sea totalmente inhumano como el del Partido Popular y Vox en Extremadura, el Gobierno de España lo parará en los tribunales. Señor ministro, a ver si tengo más suerte que mi compañero Maillo y me responde, porque o bien no le ha quedado claro. Señor ministro, perdone, creo que no le interesa el tema del que estamos hablando. Señor ministro, le estoy interpelando. ¿Hola? Esto es el interés que tiene el Gobierno de España, el ministro de Justicia y Presidencia, por una interpelación. Años. ¿Le queda a usted algún límite más por sobrepasar? Espero que me responda. Pero insólito también ha sido el trío de ministros que hemos visto compitiendo desde la sala de prensa de Moncloa por ver quién defiende más a una señora por ser la mujer del presidente y quién ataca más al Poder Judicial. A traer un poco de la antigüedad este argumento que se puso muy en boga al principio de esta legislatura de que yo ostentaba los tres poderes. Dado su cuñadismo, rápidamente ese argumento cayó en el ostracismo. Porque, claro, ¿usted me está diciendo a mí que yo gobierno, que yo apruebo leyes y que yo dicto sentencias? Porque, claro, si es así, pues imagínese el nivel que tiene la sofisticación del argumento que ha utilizado usted en esta tribuna. Y como ya que me ataca por ser ministro de la Presidencia y de Justicia, le diré, usted que es de Pontevedra, que en el Gobierno de la Xunta de Galicia el consejero de Presidencia también lo es de Justicia. Fíjese por dónde. Me imagino que eso será lo más normal del mundo. Todo el mundo verá que su intervención hoy aquí ha sido un delirio. Totalmente delirante. No pasa nada, estamos muy acostumbrados, pero igual si usted repitiera lo que yo dije, parecerá que lo que está diciendo pues no se corresponde en absoluto con la realidad. Y ya que hace usted referencia a algunas cartas que yo he enviado al Consejo General del Poder Judicial y a la presidenta, por cierto, como docenas de cartas me envío y ella a mí con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y mensajes, dado que ella es la presidenta del Consejo General y yo soy el ministro de Justicia. Bien, pues qué curioso que usted hace referencia a esos mensajes y ha habido gente que malintencionadamente los ha intentado filtrar, pero nadie ha hecho público ninguno de esos mensajes y ninguna de esas cartas. ¡Qué casualidad! Yo, bueno, pues intento actuar siempre con lealtad institucional y no voy a ser yo el que haga público esas cartas y esos mensajes, pero ganas tengo, porque así al menos discursos como el de su señoría, pues uno se los evitaría. Miren, la libertad de expresión y la independencia judicial, lejos de ser incompatibles, son dos pilares fundamentales en el Estado de Derecho. Fundamentales. Por supuesto que es legítimo calificar, opinar sobre una resolución judicial con respeto a las instituciones y también sin poner en cuestión la legitimidad del Poder Judicial. La independencia judicial, como usted sabe, proviene de la propia Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y la libertad de expresión, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, permite que haya un debate público sobre esas decisiones. Uno puede, ante una decisión judicial, puede valorarla con argumentos jurídicos, que es lo que yo hago, puede recurrirla con el sistema de garantías y el sistema de recursos que establece la ley, o puede incluso cualquier ciudadano, cuando considera que hay algún juez, algún magistrado que ha incumplido sus obligaciones y que ha incumplido la ley, puede presentar una denuncia por irregularidades, que es lo que yo en este caso también he hecho. Pero créame
que ejercitar ese derecho a la libertad de expresión, referirme a una instrucción claramente anormal, no pone en entredicho en absoluto mi confianza en el sistema judicial español, en absoluto. Y le digo más, estamos ante un caso excepcional que en nada empaña el trabajo profesional y el trabajo riguroso que hacen los jueces y magistrados señor presidente. de nuestro Señora país. ministra, ¿cómo piensa hacer frente el Gobierno a la merma de derechos de los españoles que supondrá la regularización masiva de inmigrantes ilegales? Señorías, mire, señorías de Vox, la regularización extraordinaria que se está llevando a cabo no se hace contra nadie. Se hace precisamente a favor de la gente, de sus derechos, de sus obligaciones, de su dignidad, de personas que ya están viviendo entre nosotros. Esta es precisamente la mayor diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros hacemos políticas para la gente, para los pensionistas, para los jóvenes, para los autónomos, para los tejidos productivos, para el país, para lo público, que es al final lo que nos iguala. Ustedes son los de la antipolítica, los negacionistas del cambio climático, los negacionistas de la violencia de género, los que van en contra del multilateralismo, del orden internacional. ¿Cuál es la respuesta que proponen ustedes para responder a los desafíos que tiene la sociedad? Guerra, racismo, xenofobia, acabar con el orden internacional, la vulneración de los derechos humanos, la involución, el retroceso en derechos. Dejen ustedes de desinformar y de alimentar los bulos. Esta regularización extraordinaria tiene un proceso garantista que está avalado por el Consejo de Estado y que respalda a la Iglesia Católica, la patronal, los sindicatos, las entidades sociales, el conjunto de la sociedad civil. Y miren, aquí el único reemplazo que hay es el del miedo por la esperanza y el de la vulnerabilidad por derechos, a pesar de ustedes, señorías. La regularización masiva, ignorando el principio de prioridad nacional. El ciudadano asiste atónito al despilfarro de miles de millones. Ustedes tienen la cara dura de decir que todos vienen a trabajar. A trabajar, señora ministra, les recuerdo que tenemos 2,5 millones de desempleados. Está Vox para hablar de cómplices internacionales. Ustedes que van de patriotas y que son débiles con el fuerte y fuerte con el débil. Señora Gómez Aría, usted viene a recordar que España es un país con memoria. Fuimos un país emigrante, muchos de nuestros compatriotas tuvieron que huir de la dictadura. Hoy España es un país de oportunidades y, como dice el presidente del Gobierno, España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia. Abracen, señorías de Vox, la diversidad. Y no lo hagan por defender al Gobierno, háganlo por valores, por derechos y porque saben lo que les digo, que España necesita la migración. Le hace ser un país abierto y próspero a pesar de ustedes. Bien, lo que hace la Xunta de Galicia si lo consideran y acertarán, aunque eso sí, van a recaudar un poquito menos, pero no importa, yo creo que se lo podemos permitir. Señor Crespo, y agradezco el tono de su interpelación. He de decir que no estoy muy acostumbrado en esta Cámara a poder debatir en este tono, pero recojo el guante y, por supuesto, podremos dialogar sobre las propuestas del Partido Popular para esta reforma legislativa. Hombre, si va a hablar usted de financiación de la dependencia, mire, el año pasado transferimos 249 millones a la Xunta de Galicia, que son 149 millones más que cuando gobernaba el Partido Popular, un 161% de incremento. No hay precedentes en política social de un incremento de esta magnitud. Dos observaciones muy rápidas. ¿Usted cree que para el interés, la tranquilidad y el bienestar de las personas con discapacidad o en situación de dependencia lo mejor es, como han hecho en Extremadura, darles esas competencias al único partido que votó en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución, a los ultras de Vox? Yo creo que no. Y la segunda, me habla usted de alivio económico y fiscal a las familias. Mire, el martes que viene en el Congreso de los Diputados se vota la prórroga de los alquileres, que afecta a 2,6 millones de compatriotas que podrán ahorrarse 2.000 euros al año por hogar. Por hogar. ¿Tiene previsto rebajar ya el IVA de los servicios de peluquería, barbería y estética? Gracias. Señoría, hagamos un poco de historia. Año 2012. El Producto Interior Bruto cayó un 2,9%. La tasa de paro estaba en el 25%. Se perdieron nada menos que 47.000 autónomos ese año. ¿Qué pasó? El IVA de las peluquerías pasó del tipo reducido del 8
al 21%. Les recuerdo que gobernaban ustedes en medio de una crisis económica, subieron los impuestos y no apoyaron a los sectores. Y una matización, si me permite, señoría, la normativa comunitaria no permite aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios de estética, ya que esta reducción no tiene encaje en la directiva comunitaria. En materia de tipos reducidos, pues hay que llevar a cabo un análisis sosegado y técnico para conocer sus efectos, diseño, alcance y ámbito de aplicación, teniendo en cuenta siempre los compromisos de consolidación de las finanzas públicas. Hay que tener presente que la fiscalidad del consumo en nuestro país se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, tanto en términos de porcentaje del PIB como en términos de proporción sobre el total de la recaudación tributaria. En España presenta uno de los tipos impositivos medios sobre el consumo más bajos de la Unión, situado en el 13,6, 2,9 puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria. Y si me permite, acabo con una reflexión que enlaza también la pregunta sobre los autónomos que me ha formulado otro senador de su grupo parlamentario. Comparto la importancia de los autónomos, la importancia del diálogo, pero no comparto la demagogia fiscal. Muchísimas gracias. Corresponde formular. Siéntese con la FEM, siéntese con la Comisión Nacional de Administración Local, financiación de los ayuntamientos. Hombre, solo falta. Señor ministro, lo único que hemos visto claro es que habla usted más con el señor Koldo que con los alcaldes españoles. Muchas gracias. Muy infantil el chascarrillo final, señoría, pero miren, me hubiese gustado hablar yo con usted en el año 2012 y sentarnos mirándolo a los ojos. Era usted alcalde, yo también, ¿eh? Cuando en el año 2013, un gobierno de Mariano Rajoy aprueba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Usted aplaudió esa ley, señoría, esa que demonizaba a los alcaldes diciendo que eran los culpables de todos los males económicos, de todas las administraciones públicas. Así lo trataba usted el Partido Popular cuando usted era alcalde de su municipio. No vengan a dar ustedes ningún tipo de lección. Miren, han sido capaces, usted que me habla de la CENAL, de la Federación Española de Municipios y Provincias, miren, han estado permanentemente pidiéndonos al Gobierno de España que permitiéramos el uso de las inversiones financieramente sostenibles, la llevamos al Pleno del Congreso y ¿saben lo que hace el Partido Popular? Votar en contra de que los ayuntamientos tengan las inversiones financieramente sostenibles. Es que votaron en contra, señoría, votaron ustedes en contra del objetivo de déficit, habiéndose abstenido de las comunidades autonómicas, simple y llanamente para darle una derrota al gobierno de Pedro Sánchez, porque eso fuera malo para los vecinos a los que ustedes gestionan. ¿Sabe cuál es el problema? Gracias a la señora Montero, hemos tenido que ver cómo se han detraído 1.339 millones de euros de los ayuntamientos previstos en los triprorrogados presupuestos generales del Estado para destinarlos a diversos gastos del Ministerio de Defensa. Mal informado, señoría, fue convocada la CENAL hace apenas un mes. Además, afirmar usted que se detraen fondos de un presupuesto prorrogado del año 2023 en el año 2026 solamente puede tener dos orígenes en esa afirmación. O la persona que lo pregunta no conoce los mecanismos presupuestarios, usted los conoce, lleva muchos años como alcalde, o la persona que dice eso tiene muy poca buena fe. Y usted pertenece a ese segundo grupo, señoría. ¿Por qué? Porque usted sabe perfectamente que un presupuesto prorrogado es una copia, una fotocopia del último presupuesto ordinario. Estamos hablando de una partida finalista y directa de 1.300 millones de euros, año 2023, para los ayuntamientos que habían sufrido merma de ingresos por la pandemia en el año 2020. 1.300 millones que fueron ejecutados y entregados en el año 2023. Pero si tú prorrogas presupuestos tienes que copiar, fotocopiar y dibujar igual las partidas. Y se lo voy a demostrar, señoría, porque lo peor es la tergiversación y la demagogia. Miren, año 2023, se aprueba una partida en el Ministerio de Cultura, año 2023, a la Fundación Montserrat Caballé para la conmemoración del 90 aniversario de su nacimiento. Montserrat Caballé nació el 12 de abril de 1933 y se dio la subvención a la Fundación. ¿Qué ocurrió en el presupuesto del 24 prorrogado? Que aparece otra vez esa partida para la Fundación. ¿Qué ocurrió en el presupuesto del año 2025? Que aparece de nuevo esa partida para la Fundación. ¿Qué ocurrió de nuevo en el presupuesto del año 26? Que vuelve a aparecer obligatoriamente esa cantidad económica. Pero le puedo asegurar, señoría, que por ahora solo se nace y solo se vive o se muere una vez, señoría. Usted tiene
un catecismo con un solo mandamiento: contestar aquí lo que le da la gana. Le he preguntado por corrupción. Usted es vicepresidente primero, no solo en el BOE, también para asumir responsabilidades políticas. Empezar por lo obvio, por reconocer lo obvio. Y es que, desde luego, yo no soy un analista político experimentado, señoría, pero hasta yo puedo darme cuenta que esta semana, justo esta semana, a lo mejor no era la mejor semana para que usted registrara esta pregunta. Pero yendo más allá, señoría, usted me preguntaba por las señas de identidad de este Gobierno en la pregunta que quedó registrada. Y yo quiero hablarle de algunas señas de identidad de este Gobierno para ver si le apetece, desde luego, hablar de ellas. Quiero hablarle de la seña de identidad de este Gobierno que se refleja en la respuesta de este Gobierno en nuestro modelo de gestión de las crisis, desde el COVID a la gestión, por supuesto, del impacto de la guerra de Ucrania. Quiero hablarle de la gestión de este Gobierno en materia de crecimiento económico. Quiero hablarle de la gestión de este Gobierno en materia de apuesta a medio y largo plazo, en innovación, en soberanía tecnológica e industrial. Estas son las verdaderas señas de identidad de este Gobierno y, si quiere, por supuesto que las comentamos. Muchas gracias. Tender las manos para recibir sobres, para cobrar comisiones, para hacer negocio mediante el tráfico de influencias, para hacer tratos con narcodictadores. Ríanse. Recogida aquí su pregunta en las pantallas de este hemiciclo. Me preguntaba qué pienso hacer para que la corrupción deje de ser la seña de identidad de este Gobierno. Pues bien, lo que le voy a recalcar, justo acabo de volver de Estados Unidos, cuáles son las señas de identidad, una vez que he tenido la suerte de verme con instituciones internacionales, analistas, homólogos, inversores, cuáles son esas señas de identidad de este Gobierno y de nuestro país a nivel internacional. La primera de ellas, ya le he dicho, es el liderazgo en materia de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional nos sitúa por tercer año consecutivo al frente de las grandes economías del mundo, este año simplemente por detrás de Estados Unidos. Segunda seña de identidad, responsabilidad en materia fiscal. Nos sitúa y señala y resalta, además del Fondo Monetario Internacional, esa senda descendente de deuda hacia adelante. Tercera seña de identidad, la visión a largo plazo de este Gobierno. El propio Financial Times señalaba que España es un ejemplo a seguir a la hora de sortear la crisis de Irán, con el rápido despliegue de renovables que nos permite limitar el aumento de la factura de la luz. Yo creo que son señas de identidad que a lo mejor le interesa conocer a los ciudadanos en España. Cuarta, visión de innovación y de emprendimiento. Líderes, por ejemplo, en materia de empresas de biotecnología. Hemos hecho también un acuerdo con el Estado de Massachusetts, con inversores privados, para generar un fondo de 200 millones que ayude a crecer a nuestro sector biotecnológico. Quinta seña de identidad. España es un socio fiable a nivel internacional y con un papel de liderazgo. El peso de España se nota cada vez más en materia de política industrial a nivel europeo, se nota cada vez más, por ejemplo, acercando el Reino Unido a la Unión Europea. Esto lo señalaron el vicepresidente de la Comisión, Séjourné, o la canciller Rachel Reeves hace apenas unas semanas. Por supuesto, sexta seña de identidad, España es un referente en materia de defensa de los derechos, del derecho internacional y también del orden multilateral y de un juego o de un orden geopolítico basado en reglas, que es lo que más favorece, por supuesto, no solo a los países en desarrollo, sino también a la Unión Europea. En definitiva, España, gracias a las políticas desplegadas y a ciudadanos y empresas, es un ejemplo y desde... Como usted sabe, lo sabemos todos, ha padecido una enorme destrucción. En vidas, muertes evitables, más de 230. Y, por cierto, Mazón todavía no ha comparecido aquí a la comisión del Senado. Para vergüenza de algunos. Centenares de vidas, pero también miles de ciudadanos víctimas de una destrucción. Miles de ciudadanos con sus coches que no se han encontrado y, por tanto, no pueden cobrar el seguro. El suplicio del consorcio de seguros, que es un auténtico suplicio. Centenares de viviendas sin ascensor. Dos planes, uno del Gobierno valenciano y otro del Gobierno de España. Y un año y medio después han hecho una comisión mixta. Y usted, como copresidente de esa comisión mixta, le pregunto, ¿cree que el Gobierno, no le pregunto por el Gobierno valenciano, le pregunto por el Gobierno del cual usted forma parte, no ha estado a la altura de las circunstancias? ¿Seguimos abandonados los valencianos ante tanta ineficacia, señor ministro? Ministro. Señorías, al margen de que no sé por qué algunas señorías se reían, qué menos que comparecer el máximo responsable de un desgobierno como el señor Mazón ante lo que aconteció en su comunidad, en la Comunidad Valenciana. Sí le tengo que decir, señoría, que le tenderemos la mano a usted y a su grupo
para escuchar todas las propuestas que sean constructivas. Estoy convencido que usted jamás ni su grupo se abstendrá o votará en contra de las ayudas, como sí han ocurrido con otros grupos políticos, a las familias afectadas por la dana de la Comunidad Valenciana. Cierto que nadie preveía lo que ocurrió, como tampoco ocurrió en Canarias con el volcán. Tampoco preveíamos qué iba a pasar y tuvimos que dar respuestas de emergencia, agravado en el caso de su comunidad, en la Comunidad Valenciana, solo en la Comunidad Valenciana, con 230 personas fallecidas, que lógicamente tendrán que dirimirse las responsabilidades de los órganos judiciales pertinentes. Pero sí le tengo que decir, señoría, que estamos haciendo el máximo de los esfuerzos. Y yo lo repito de manera permanente y por eso no sé por qué nos reímos. Es imposible poder devolver a las familias los seres queridos que han perdido y a quienes perdieron lo material, sentir que esos sueños que tenían pueden reproducirse. Podremos paliar, tendremos medidas que ayuden, que compensen en cierto modo, pero nunca jamás podremos conseguir el aplauso desde las administraciones públicas de quienes perdieron a sus seres más queridos o todo por una dana o por un volcán. Pero el Gobierno de España lo que ha hecho es arbitrar el máximo de las medidas. Estamos tendiendo la mano a la Generalitat y al Gobierno de la Comunidad Valenciana. Tenemos actuaciones con los alcaldes, con los que nos sentamos de todos los colores políticos y también con las asociaciones de víctimas a través de los órganos que hemos conformado en el Gobierno de España con una interministerial, con una comisionada, y lo vamos a seguir haciendo. Y, por tanto, no será solo cuestión de recursos humanos, sino también de colocarnos empáticamente en el lugar de las personas que sufren. La palabra y desde Compromís le decimos que queremos colaborar, pero no nos dejan. Porque efectivamente estamos ante un gobierno, el gobierno valenciano, el sucesor de Mazón, que ni quiere el nuevo modelo de financiación, lo cual nos priva de recursos, o no quiere la quita de la deuda, con lo cual sería un alivio para las arcas públicas valencianas y, según el último informe de la IREF, vamos a tener un déficit crónico y no pueden atender, por su culpa, porque son más del PP que de los valencianos, los intereses del pueblo valenciano. Pero le voy a decir una cosa, 30 años llevamos sin una obra pública en la zona de la Dana. Ni una. Ya sabemos que el señor Rajoy, M. Rajoy, dejó caducar la DIA y no se han hecho obras. Pero, ¿y ustedes, señor ministro? ¿Por qué no sacan el informe del CEDEX? El informe del Centro de Estudios y Experimentación de las Obras Públicas. Casi 2 años sin tener un informe para planificar y ordenar el territorio. Y, mientras tanto, esa comisión que habla de salud mental, pues estamos padeciendo de ver cuando vuelva una nueva dana, no habrá ni una sola obra pública hecha que pueda evitar o reducir los impactos de la catástrofe. Y mientras tanto vemos alcaldes que anuncian polígonos industriales, o ustedes que pactaron con el PP la ampliación del puerto de Valencia sin un informe de impacto ambiental que va a destruir la Albufera. Hay un grupo de trabajo de la Albufera. ¿Qué están haciendo ustedes, señor ministro? ¿Por qué no ordenan el territorio? ¿Por qué no previenen futuras danas y futuras catástrofes? ¿Por qué no hacen el informe del CEDEX? Estamos a la intemperie, estamos abandonados y necesitamos soluciones, señor ministro. Ministro. Y he de decirle, señoría, que hemos creado en esta ocasión y por vez primera un comité de expertos para la sostenibilidad y la ordenación del territorio. Por vez primera se permite, con los fondos que han llegado a los ayuntamientos, 1.750 millones de euros directamente del Gobierno de España, el 100% de los daños, que se pueda reconstruir teniendo en cuenta una mejor resiliencia ante una futura dana, un centro deportivo, un centro social, una infraestructura pública en otro lugar que no en donde estaba en el momento que ocurrió la dana, siguiendo los criterios técnicos de mayor seguridad para la ciudadanía. Creo que por vez primera en esta ocasión hemos conseguido, y que está el Ministerio del Interior, que se puedan adelantar los fondos para quienes perdieron la vivienda. Eso no se había hecho en La Palma, lo hemos hecho con la Comunidad Valenciana, por ejemplo, por vez primera, directamente desde el Ministerio de Hacienda, partidas económicas directas a las cuentas bancarias para las pequeñas y medianas empresas para poder también ayudarles. Y les tengo que decir con sinceridad que tenemos reuniones permanentes con los alcaldes para que a través de Traxe y otros mecanismos puedan licitar cuanto antes. Hay obras que ya se están no haciendo, sino entregándose a los ciudadanos que fueron tremendamente dañadas por la dana. Pero repito, sé que estaremos remando. Su política fiscal de su gobierno socialista, que no social, y comunista, es un infierno fiscal, un auténtico expolio fiscal.
Muchas gracias, presidente. Gracias, señoría, por la bienvenida y por sus amables palabras y que me permiten desplegar un poco la explicación de lo que ha hecho el Gobierno de España en materia de autónomos. Coincido con usted. Los autónomos son unos trabajadores y trabajadoras de nuestro país fundamentales. Más de 3,4 millones en el mes de marzo, pero 155.000 más que desde que gobierna el presidente Pedro Sánchez. Pero no solo es un número, y eso lo comparto con usted, también es una forma de trabajar y de entender lo que es la vida en un país como el nuestro. Son una pieza esencial de nuestro tejido económico, representan ese espíritu emprendedor que usted decía, el esfuerzo diario y la capacidad de adaptación a cualquier circunstancia, por muy duras que sean. Pero, si me permite, le niego la mayor. No existe ninguna persecución fiscal a los trabajadores autónomos. Le voy a explicar, si quiere, algunas de las medidas que hemos tomado. Hemos reducido la carga fiscal a los autónomos, combinando tres elementos. Una prórroga del régimen de módulos, rebajas directas en el IRPF y en el IVA y adoptando incentivos para la inversión. El objetivo, que seguro que compartimos, estabilidad y aliviar el coste económico en un momento muy complejo para muchas familias y para muchas empresas, favoreciendo al tiempo la transición energética y digital. Por tanto, durante estos años se les ha protegido, acompañado e impulsado en su modernización. Muchas gracias. Ministro, es un infierno fiscal, un auténtico expolio fiscal y sí, una persecución fiscal. ¿O no es persecución que un autónomo que está cotizando toda la vida porque deje de pagar alguna cuota pueda perder su pensión? La palabra. Seguramente por eso en el acuerdo en Extremadura firmado con Vox aparece tantas veces la palabra autónomos. Pero, señoría, permítame. En el IRPF el Gobierno ha prorrogado los regímenes de módulos y sus umbrales para 2025 y 2026, aplicando rebajas extraordinarias de hasta un 25% en el caso de los autónomos afectados por la DANA. En el IVA hemos mantenido el régimen simplificado hasta los 250.000 euros, reducido el IVA de manera temporal a electricidad, gas y carburantes. Por cierto, y lo lamento, sin el voto favorable de su grupo parlamentario. El tipo impositivo para pymes con facturación inferior a 1 millón de euros, en el impuesto de sociedades era del 25, ahora es del 23. Por primera vez se ha implantado un sistema de cotización vinculada a los ingresos reales. Se ha creado una tarifa plana estructural desde el primer año de actividad y cuentan además con la prestación de cese de actividad. Pero no solo eso, le decía antes, señoría, que también se trata de acompañarlos en la modernización de su actividad económica. Por eso, en el ámbito del IRPF está respaldado las obras de mejora de eficiencia energética, la adquisición de vehículos eléctricos, los sistemas de autoconsumo y el 63% de los beneficiarios del kit digital son autónomos. Señorías, seguiremos trabajando y dialogando con el sector por una fiscalidad que ayude a los autónomos, simplifique su día a día y adapte sus circunstancias a las del mercado. Muchas gracias. Los españoles están realizando el mayor esfuerzo fiscal de su historia. Por eso la pregunta, señor ministro, es muy sencilla. ¿Cómo justifica que los españoles paguen más que nunca y no vean mejorar su bienestar ni los servicios públicos? Algún tipo de sufrimiento, alguna responsabilidad en la Comunidad Valenciana y considero muy importante y relevante la pregunta que me formula, pero permítame que le matice algunas cosas sobre lo de respecto a pagar de más. Con este Gobierno hay contribuyentes que pagan menos impuestos. Por ejemplo, los que perciben el salario mínimo, que no tributan, los que pagan menos IVA de electricidad, gas o carburantes, e incluso las pequeñas empresas en el impuesto de sociedades. En cambio, sí que hay otros, con rentas altas, grandes patrimonios y elevados beneficios, a los que el Gobierno de España les pide un esfuerzo adicional. Eso se llama progresividad. Quien más tiene, más aporte al bienestar de todos. Los resultados están ahí. Hoy hay 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social, la tasa de paro más baja en 18 años y crecemos el doble que la zona euro. Hay más recursos gracias a este crecimiento sin precedentes de la economía española. Y es verdad, también hay servicios públicos que funcionan mejor unos que otros. Quizás eso dependa de quién es la Administración responsable de gestionarlos. Muchas gracias. Senador Camps de Besa tiene la palabra. 5 puntos más de presión fiscal, conseguir una cita previa en el SEPE o en la Seguridad Social es una odisea. Recaudan más, sí, pero reparten peor, señor ministro. Las comunidades autónomas no reciben la financiación que necesitan. He decidido entenderle que si bajas los impuestos gestionas mejor los servicios públicos. Supongo que estará pensando en Andalucía y en las listas de espera de sanidad. En todo caso,
Sabe usted perfectamente que España es un Estado autonómico con distintos niveles de competenciales. ¿Y qué competencias tienen las comunidades autónomas? Sanidad, educación, servicios sociales o vivienda. Por lo tanto, hay más recursos gracias al crecimiento económico que ha tenido nuestro país con una exitosa política económica, 300.000 millones de euros adicionales las comunidades autónomas en estos años respecto a los 7 años anteriores. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de España con los recursos adicionales provocados por ese gran crecimiento económico? Por ejemplo, subir las becas, un 65% desde el año 2018. En vivienda, esta misma mañana, aun no ser una competencia del Gobierno de España, hemos aprobado un plan estatal de vivienda que aporta a las comunidades autónomas más de 4.000 millones de euros. Por cierto, alguna ya ha renunciado a tener más dinero para políticas de vivienda. Deberían de llevarles a la reflexión. O también la subida de las pensiones o el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, esto es lo que ha hecho el Gobierno de España con esa mayor recaudación: redistribuir y cambiar nuestra estructura productiva. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué están haciendo algunas comunidades autónomas con ese volumen sin precedentes de recursos que han recibido del modelo de financiación, así como otras aportaciones directas por parte del Gobierno de España? ¿Están destinando a mejorar los servicios públicos, a reducir las listas de espera o lo destinan a bajar impuestos y a privatizar? La respuesta la saben. Yo le invito a la reflexión. Muchas gracias. Meses de verano se intensifican fenómenos como la inmigración irregular y el tráfico de drogas, como usted sabe. Le pregunto si tiene previsto reforzar con medios materiales y humanos la plantilla de la Guardia Civil en Andalucía. Muchas gracias. Presidente, señor Matarí, este Gobierno, y desde el 7 de junio de 2018, en que accedí al Ministerio, evidentemente vimos con preocupación cuál era el estado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en medios personales como en medios materiales. Mire, con ustedes había 142.000 agentes, policías y guardias civiles. Hoy hay 162.000, más de un 16%. Si vamos a Andalucía, le referiré con ustedes, en los gobiernos del señor Rajoy se perdieron más de 1.500 agentes. Con nosotros se han recuperado 5.000. Esa es la diferencia y eso nos permite realmente luchar contra la inmigración irregular, que se ha rebajado en un 60% en lo que vamos de año, y hacer frente al narcotráfico, donde ya se ha aprobado el 5º plan especial plan de seguridad del campo de Gibraltar, con unos resultados muy importantes gracias al trabajo de Guardia Civil y Policía Nacional, pero evidentemente dotándoles de personal, de formación y de medios materiales. Muchas gracias. Senadora Bonilla Domínguez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, señor ministro, usted manifestó que la baliza V16 era una herramienta basada en criterios técnicos y de seguridad contrastada. Pero sobre este tema sabemos, y la sociedad lo sabe, que hay muchas dudas y ninguna certeza. Por eso le pregunto, ¿dónde están los informes que avalan la eficacia de esa baliza? Porque son muchos los expertos, incluso parte de la Guardia Civil, que la cuestionan. Y estamos hablando de vidas humanas. También, ¿qué ocurrió con la homologación? Porque miles de españoles compraron una baliza que luego no les ha servido. ¿Qué ha ocurrido con la homologación y las certificaciones? ¿Y qué ha ocurrido con las empresas que necesitan para operar un marco de seguridad y que, sin embargo, hay dudas al respecto? ¿Usted está hoy en condiciones de decir que no ha habido ningún trato de favor ni subvenciones hacia empresas que tratan el tema? Señora Bonilla, muchas gracias por la pregunta y quiero quedar claro cómo valoramos positivamente la baliza V16 y lo hacemos desde el primer momento y ha sido estudiada durante los últimos 8 años, también durante los gobiernos anteriores, alguno del Partido Popular. Evidentemente también en la Comisión Europea, y la Comisión Europea ha dado no solamente el visto bueno a la regulación, haciendo referencia que es un ejercicio de la soberanía de cada país y añadiendo una cuestión. España es un ejemplo en medidas de seguridad vial, estando la siniestralidad por debajo de la media europea. Nosotros nos enfrentábamos ante un número, un 10% de las personas fallecidas en carretera interurbana el año pasado y los años anteriores. De ese 10%, un 25% del 10% eran personas que estaban saliendo de sus vehículos para colocar los triángulos a los que usted hace referencia. Evidentemente hay que actuar. Se ha actuado
se ha comprobado y analizaremos las circunstancias pasado un tiempo. Llevamos solamente 3 meses. Pero le diré que ha habido otras medidas que también ustedes contestaron. Ustedes contestaron que se instalara el cinturón de seguridad en los asientos de atrás. Ustedes criticaron también el carné por puntos y hemos reducido de 4.500 fallecidos en siniestros viales en el año 2004-2005, ahora se va a cumplir 20 años, a 1.200. Nosotros, todas estas medidas vienen para quedarse y para salvar vidas. Usted hace referencia al dinero de las cuestiones. Mire, lo importante, vuelvo a decir, es salvar vidas. Pero ¿cuánto cuesta, quiero decir, una baliza? 40 euros. Evidentemente están homologadas y homologadas a través de lo que es el el Ministerio de Industria, como corresponde, y las entidades adecuadas, perfectamente certificadas y evaluadas continuamente. Estamos trabajando y le diré un dato último. Y no me gusta hablar antes y cruzo los dedos. En lo que llevamos de año se ha reducido un 19% el número de víctimas mortales. Esa es nuestra intención, seguir con medidas, evaluándolas, pero salvando vidas. Muchas gracias. Y yo le digo una cosa, habla usted de datos de siniestralidad. Le voy a dar uno muy importante, el de la última operación de salida, que por primera vez en 10 años se ha incrementado el número de atropellos, 5 personas fallecidas. Hace 10 años que no se daba ese apunte. Mire, usted realmente no ha contestado. Y le digo una cosa, usted ha comprometido a millones de españoles a comprar un dispositivo que no está avalado, que no tenemos la tranquilidad de que sea legal, que genera desigualdad y que genera peligro, o por lo menos no está contrastado que sea seguro para las personas. Le voy a decir una cosa, usted no puede continuar en su sitio. ¿Por qué? Porque, mire, usted tiene que dimitir porque en España, con los españoles y con España, ni se juega, ni se experimenta, ni se comercia. Muchas gracias. Presidente, señora Bonilla, con los españoles, con la seguridad vial, con las víctimas de seguridad vial, sí que no se juega y no se miente. Y no voy a permitir que mienta. Esos 5 atropellos a los que hace referencia eran personas que estaban caminando por zonas interurbanas, 4, y 1 por una autovía. En modo alguno relacionado con la baliza de salir o para comunicar, evidentemente, ningún tipo de siniestro. Porque además la baliza no hace que una persona tenga que salir, sino todo lo contrario. O sea, que no falte a la verdad. Y le diré una cosa muy clara. Si a usted le preocupa la seguridad vial tanto, ¿por qué su grupo parlamentario en el Congreso votó en contra de bajar el grado de alcoholemia, yendo en contra de las víctimas de seguridad vial? No mientan y no jueguen.